Vamos a meditar en la palabra del Señor, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a meditar hoy en lo que tiene que ver con el Pentecostés. Capítulo 2, el verso 1 al 4 dice la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué no repiten ese último texto? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cuando se habla de esta fiesta de Pentecostés, antes de esta fiesta se celebraban otras, como era la Pascua, como era la fiesta de los panes sin levadura, como era la fiesta de las gavillas o las primicias, y como era el Pentecostés. Cuando hablamos de la Pascua, hablamos de una fiesta que quería decir pasar por alto, pasar por alto. O en otras palabras, cuando se hizo la fiesta, la salida de Egipto, de Israel, esa noche, cuando el ángel vio la puerta pintada, untada de sangre, el ángel pasó de largo, pasó por alto. Eso quiere decir Pascua, pasar de largo. Pero luego viene otra fiesta que se llamaban los panes sin levadura, que significa también que lo que nosotros debemos de alimentarnos y comer no debe de tener ¿qué? Levadura. No debe de estar mezclado, no debe de tener nada que ver con otros ingredientes, con otras sustancias. Panes sin levadura. Panes sin levadura. Eso indica que nuestra vida debe de estar segura porque pasó por alto nuestro pecado. El Señor nos dijo: coman de este pan, que es mitad de mundo y mitad de espíritu. No, mi cuerpo es verdadera comida, es verdadero pan, es un pan sin levadura. Por eso la Biblia nos habla y dice que aunque estuvo en el mundo, aunque se introdujo en el mundo, aunque tuvo 33 años en el tiempo y caminó en el tiempo 33 años, salió luego del tiempo y se sentó a la diestra, aunque estuvo en el mundo, pero fue ¿sin qué? Y no hubo engaño en su boca. No hubo engaño, no hubo pecado. Ese Jesús fue el que pudo decir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, sin levadura, sin composiciones. Esto no es que el panadero quiera hacerle agregos a esto y agregarle a este pan otras cosas.
déjese de cuentos, aquí no hay ningún panadero que pueda hacer ese pan, porque ese pan descendió del cielo. A su nombre sea la gloria. Pan era una fiesta. Luego viene una tercera fiesta, que era la fiesta de las gavillas, de las primicias. Y Cristo primicia de todo. Él fue el primero que resucitó. Y si Cristo resucitó, luego los que son de Cristo, hermano, si mi Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos al tercer día, hoy seríamos lo más dignos de misericordia y de lástima. Hoy seríamos los más señalados y todo el mundo nos estaría diciendo, pobrecito de los Jesuses solos. Pero hoy podemos decir, Cristo primicia de los que resucitaron es hecho. Alguien estaba diciendo que hay varias tumbas que son famosas porque tienen allí a Mahoma, porque tienen a Confucio, porque tienen a Sócrates, tienen muchos hombres. Hay tumbas que son famosas porque tienen a Bolívar, tienen a Abraham, el presidente de los Estados Unidos. Famosa porque tienen allá tal vez a hombres que hicieron historia. Pero la tumba de Jesús es famosa. ¿Por qué es famosa? Porque no está. Porque no está al que la gente quería tenerlo. Esa tumba es famosa porque solamente se oye una voz que dice, no está aquí, ha resucitado. Y en esta mañana tenemos un grito de victoria para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y como Él resucitó, entonces vivimos en una vida que nueva. Él primicia, gavillas. Y luego venía la última fiesta, que es el Pentecostés. El Pentecostés se caracterizaba porque era celebrada 50 días después de la muerte del Mesías. Permítame que de pronto sea un poquito extrabíblico y quiera como irme un poquito a hacer una exageración. Hoy está muy en uso lo que llaman las bombas, que dañan los pies a los soldados y todo. Bombas enterradas. Pero el diablo se mató tratando de sepultar una bomba. Déjeme que pronto me imagine de esa manera. El diablo se mató tratando de enterrar. Digo, voy a enterrar. Pero con tan mala suerte que esa bomba explotó. Se levantó de entre los muertos. La piedra la lanzó a un lado. Salió victorioso. Y como si fuera poco, venía preparándose el terreno para que 50 días después explotara una segunda bomba.
en la boca de un hombre que antes lo había negado, que antes era como el hazmerreír de los discípulos, porque siempre era el que salía adelante y cada que salía adelante cometía errores y cometía... ¿De quién estoy hablando? Pero cuando se ve allí en el Pentecostés, abre la boca y de allí sale de su boca un mensaje, sale un sermón, no un sermón recalentado, no un sermón de pronto hecho, maquillado, no, Señor. Parece que saliera un sermón de un microondas. Y sale y explota. Y hace que 3,000 hombres se conviertan. Porque no era un mensaje recalentado, ni tampoco rebuscado, ni tampoco era un mensaje por ahí arreglado de cualquier manera. Era un mensaje que traía una evidencia del Calvario, una evidencia del sacrificio, una evidencia de lo que era Cristo. Alguien podría decir, es que ese mensaje, ¿a dónde se lo encontró Pedro? ¿A dónde sería que Pedro se lo rebuscó? ¿Sentado en la barca? ¿Sentado? No. Ese mensaje salió de un verdadero Pentecostés. Porque lo primero que hace el Pentecostés es que el creyente, que los 120 que estaban allí, porque eran más de 500 hermanos, pero solamente 120 se reunieron. Según Hechos 1, 4 y 5 dice que estaban allí en obediencia a un mandato que el Señor dijo. Id y asentaos ¿a dónde? En Jerusalén. Primero estaban en obediencia. Un Pentecostés en obediencia es un Pentecostés que tiene que explotar. Segundo, era un Pentecostés en oración, porque cuando hay oración, según el capítulo 1, el verso 14, cuando hay oración, porque la oración es eficaz. La oración mueve los muros. La oración quita las paredes que estorban. Porque una cosa son paredes y otra cosa es columnas. Y la oración quita las paredes de estorbo. La oración quita los complejos de inferioridad. Las paredes quitan aquello que hace que no haya comunión entre nosotros. La oración es lo que hace que haya una unidad en cada hermano. Y cuando los hermanos estaban en obediencia, y segundo, estaban en oración, no estaban hablando de negocios, no estaban hablando de modas, tampoco estaban hablando de la mejor casa, tampoco estaban haciendo cosas imaginarias. La Biblia me dice que estaban orando. Cuando la Biblia me habla de que estaban orando, era porque estaban unánimes en oración, en ruego. En adoración. Y había un espíritu ferviente de oración en medio de todos. Y ese espíritu de oración los llevaba a mantener unidos, no distraídos. No estaban tampoco pensando
Vaya, hermana María, y me trae un chicle. Pedro, levante ya esa sesión. Juan, no, estaban unánimes orando. ¡Orando! Porque el verdadero Pentecostés tiene obediencia, tiene oración, y cuando hay oración, entonces podemos ver a un Josué, podemos ver a un Moisés, y podemos ver a un Gedeón, y podemos ver a un Sansón, donde podamos ver que hay lucidez, cómo enfrentar al enemigo. Cuando hay lucidez para enfrentar al enemigo, entonces miramos las cosas, las observamos y no nos dejamos mover, sino que estamos mirándolas. Porque hay cosas que parecen verdad, pero no. Pero cuando uno está orando, eso es como hacer antorchas. Una antorcha encendida, otra antorcha encendida, otra antorcha encendida, otra antorcha encendida ya en oración. ¿Sabe qué hizo un hombre? Cogió y prendió antorchas y amarró unas zorras con antorchas encendidas, porque él quería causarle un estrago a su enemigo, a los filisteos. Y cuando él vio a sus filisteos, dijo: tengo que causarles un estrago a los filisteos. Y cogió zorras y unió una zorra con la otra y les puso ¿qué? Antorchas. ¿Y usted sabe lo que hizo Sansón? Acabó con una cantidad de cultivos, acabó con una cantidad de cosas. Hermano, usted sí sabe lo que es una antorcha con otra antorcha encendidas. ¿Cuánto será lo que hará esas antorchas encendidas en medio de un mundo lleno, cultivado de maldad, cultivado de engaño, cultivado de tanta cosa? Pero que cuando esas antorchas estén encendidas, hará un estrago tremendo en medio de este mundo de maldad. Necesitamos antorchas encendidas. Y la única manera para que haya antorchas encendidas, se necesita entrar en el aposento de la oración, para que hayan esas antorchas encendidas. Número 3, el verdadero Pentecostés, según lo dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes. Unánimes. Con un mismo pensamiento, con una misma disposición, con un mismo sentir, con un mismo anhelo, con una misma arma de defensa, con un mismo propósito, con un mismo amor, con una misma unidad. Hermano, pregunto esta mañana, ¿estamos unánimes? Si estamos unánimes en esta mañana, yo no creo que debe de haber un silencio, porque si somos uno en Cristo, tenemos que estar unánimes en oración, en obediencia y también unidos por la misma causa. Aquí no es con otro sentido, es unidos por una misma causa. Y esa unidad nos lleva a hacer un esfuerzo,
para que el paralítico lo podamos llevar ante Jesús, para que al leproso lo llevemos ante Jesús, para que aquel ciego lo llevemos ante Jesús, para que aquellos que están inmóviles podamos decirle: Jesucristo lo lleva adelante. Pero yo pregunto, ¿estamos unánimes? El verdadero Pentecostés tiene que ver con lo que dice Hechos capítulo 2, el verso 4, y fueron ¿qué? O sea que el verdadero Pentecostés tiene un avivamiento. No es un avivamiento temporal, no es un avivamiento que prende y apaga, no es una antorcha que vive de pronto apagándose, ni tampoco es una luz intermitente. El avivamiento que produce el Evangelio y aquel Espíritu Santo es un avivamiento permanente en el cristiano, aunque de pronto aporreados pero no caídos, aunque de pronto en un momento lleno de problemas pero siempre ardiendo, porque nuestra vida tiene que ser siempre esa vida de ardor, de fervorosidad en Cristo, para que podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero algunos creyentes son como el bombillo intermitente, son como aquel faro que prende y apaga. ¿Oyes? Parecen carritos de cuerda. Pero déjeme decirle, aquí no hay carrito de cuerda, aquí habemos carros, si así lo podemos llamar, carros de fuego, que siempre arden, que siempre están a la altura, porque para eso es que el Espíritu Santo llega al creyente, que aunque hayan de pronto momentos difíciles en la vida, dentro de nosotros debe de haber ese fervor espiritual, ese ambiente espiritual, esa decisión espiritual y ese avivamiento que produce que otros conozcan al Señor. Alabanzas al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. El verdadero Pentecostés sí lleva la secuencia. El verdadero Pentecostés produce obediencia, produce oración, produce unidad, produce avivamiento. Alguien dijo: quedémonos aquí, que esto está bueno. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén después de que recibieron el Espíritu Santo. Y ellos se estorbaban entre sí. Tenían las cosas en común. Perdónenme la exageración, tenían un asado allá donde el hermano Pedro, tenían otro asado donde el hermano Juan, y tenían una cena donde la hermana María. Bueno, tenían todos en común. No pasaba nada, todo era con alegría, todo era gozo. Y hablaban de un recibimiento del Espíritu Santo y decía: esto está muy bueno, esto está rico. No pasa nada. Todo estaba en común, todo estaba bendecido, no había necesidad. Hermano, hay que aprovechar esos momentos buenos del movimiento del Espíritu Santo. Hay que aprovechar esos momentos cuando estamos en ese gozo, en esa alegría. Pero déjeme decirle, aquellos creyentes que recibieron el Espíritu Santo, produjo en ellos un evangelizar, una evangelización fuerte, porque el avivamiento produce evangelismo.
el avivamiento produce que cuando uno está en un avivamiento, permítame decirles, es como cuando la sal se sale del salero. Cuando la sal se riega, todo queda salado. Y si nosotros como sal de la tierra nos mantenemos en un salero, nada pasa. No sucede nada. Pero la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? Pero si esta sal que hay en nosotros sale a flote y se riega, entonces, aunque parezca como duro tener que salir de Jerusalén, aunque venga una persecución terrible, pero era necesario que esa persecución, para poder que la gente se esparciera, aquella antorcha se fuera allá, la otra antorcha allá, el otro salero se fuera allá y el otro salero, y entonces empezó a producir un avivamiento de evangelismo. Y allí en ese evangelismo, Pedro da una pauta muy importante. Como dije antes, se pone en pie, saca su sermón del microondas, un sermón muy bien cocinado. Bien cocinado. Era tan bien cocinado ese mensaje que no le hizo daño a nadie, sino que antes lo nutrió. Porque hay mensajes cocinados a media que quedan crudos. Hay mensajes que hacen daño. Hay mensajes que dañan la mente, hay mensajes que dañan el corazón, que dañan la vida. Pero el mensaje que predicó Pedro era un mensaje bien cocinado, sacado del microondas del cielo. A su nombre sea la gloria. Y me dice el capítulo 2, el verso 40, hablando de ese mensaje. ¿Sabe que ese mensaje tuvo un resultado muy importante? Y con otras, el 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Mi hermano, mi hermana, el mensaje bíblico, el mensaje contundente, el mensaje que trae resultados al alma, es un mensaje que no tiene consideración para el alma, es un mensaje vivo, santo, agradable a Dios. A su nombre sea la gloria. Ser salvos era un mensaje calientico. Alguien dijo, Pedro se equivocó. Porque después de ese mensaje vivo, ese mensaje, ese pan vivo que descendió del cielo, fuera expuesto a la mesa, él les dice, cuando viene la pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, alguien dice, él se equivocó, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lamentablemente, el que está equivocado es el que piensa diferente, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, él no estaba hablando por teoría, no estaba hablando por filosofía, él no estaba hablando porque tal vez se lo inventó por allá en el convento o allá en el instituto. No, Señor, era un mensaje traído del cielo, ahí en el aposento alto. Y se pone en pie y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en lo que usted quiera bautizarse. Porque está muy de moda hoy en día. A ver, ¿cómo quiere que lo bautice? Usted me dirá. Esa es la moda que hay ahora.
Si usted va a cualquier denominación, le dice, bueno, usted ponga su ¿qué? Y hay pastores que se atreven a decirle, usted dirá, ¿cómo quiere? ¿Quiere que lo bauticen los 3? ¿O en los 4? ¿O en los 5? A ver, usted verá cómo me quiere que lo bautice. Hermano, Pedro tenía muy en cuenta y era clara su promesa. Para él la doctrina, el fundamento, lo que estaba establecido era claro. Y entonces dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con esta y muchas palabras más les decía, sálvese de esta perversa generación. Es triste contemplar hoy por hoy muchos que todavía contemplan la perversa generación, amañándose a esa vida, a ese compromiso ritual, compromiso emocional, compromisos que no tienen nada que ver, hermano. Y a veces nosotros decimos, pero si yo hago alguna cosa, de pronto pierdo. Cuando yo voy a bautizar a alguien, me gusta ser claro con la persona. Hermano, pero no se le puede decir de pronto, pero yo sí soy claro con la persona, porque es que uno no puede venir. Si la Biblia nos enseña a predicar un evangelio que salva, hay que ser claro con la gente. No, pero en el camino se nos destruye, en el camino se nos cae, en el camino se nos muere. Pero si ahora mismo le hablamos a esa persona, ¿a dónde está la sanidad para su alma? Esa persona se levanta firme, se levanta segura y se levanta sana. Prefiero tener en la iglesia alguien que salte alrededor del templo lleno del Espíritu Santo y no un cojo en la puerta. El pobre cojo, el pobre traído por terceros, lo ponían a la puerta y llevaba muchos años traído por terceros. Estaba acostumbrado a una capa malolienta y a un recipiente mohoso, qué sé yo. Todos los días lo traían. Pero se necesitaba de uno que predicó el sermón de arrepentimiento, de conversión, para que lo mirara a los ojos y le dijera, no tengo plata ni oro. Pero sabe una cosa, para que se le quite esa parálisis, levántese en el nombre del Señor. Hay paralíticos, todavía hay paralíticos que no han podido levantarse. Hermano, pero cuidado. A mí me dijeron eso una vez. Hermano, vea, usted va a ir a esa iglesia, pero tenga cuidado. Pero qué bueno uno tener. ¿Yo qué voy a hacer con una cantidad de tullidos? ¿Para qué le sirve un tullido? Pero si tenemos gente sana, gente que esté parada, gente que sabe quién es Jesús, gente que conoce los principios bíblicos, gente que sabe quién es Él, a ese Dios le damos la gloria. Y es una iglesia que produce sed para otros. Hermano querido, el verdadero Pentecostés es un Pentecostés de obediencia, es un Pentecostés de oración, es un Pentecostés de unidad, es un Pentecostés de avivamiento y es un Pentecostés que ofrece sanidad divina para otros, que tiene el conocimiento de lo que es el evangelismo. El evangelismo
no maquillado. El evangelismo no camuflado. El evangelismo, porque algunos creemos de que el evangelio es una etiqueta nomás. El evangelio no es una etiqueta, el evangelio es vivo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es que transforma al ser humano. Y el evangelio, cuando se predica el evangelio, entonces produce el querer como el hacer. Cuando se predica el evangelio, produce sed. Cuando se predica el evangelio, desciende el Espíritu Santo. Cuando se predica el evangelio, los convertidos son llenos del Espíritu Santo. Y aquellos que no conocen a Dios, se les abre el entendimiento y empiezan a entender que solamente hay un Dios grande, poderoso, y ese Dios es manifestado en carne. ¿Sabe que Pedro no se puso a hablar de teorías? Pedro se fue a la fuente y empezó a hablar de un sacrificio. A este Jesús que vosotros crucificasteis. A este Jesús que sufrió tal contradicción. Este Jesús que hizo milagros. Este Jesús que sanó enfermos. Este Jesús que limpió leprosos. Este Jesús que le abrió la vista al ciego. Este Jesús que le abrió la boca al mudo. Este Jesús que levantó al paralítico. Ese que ustedes clavaron en la cruz. Ese Jesús es el que en esta mañana dice Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Y al oír el mensaje, todos se fueron tristes. Todos se conmovieron para decir, no, Pedro, pensamos que ibas a hablar otra cosa mejor. Pensamos que habías ido al instituto y habías traído un mensaje diferente, pero vienes todavía con ese mensaje rudo. Pero así tan rudo ese mensaje, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000. 3,000. 3,000 antorchas. 3,000 mensajes. 3,000 que van a dar testimonio en medio de las tinieblas. 3,000 que van a repartirse por toda parte. Y 3,000 que llegó al momento de llegar hasta aquí. Y hoy por su gracia, hoy por su misericordia, hoy por sus bondades, usted y yo podemos decir, Señor, tengo también la misma promesa, porque tú eres fiel a tu palabra. A su nombre, gloria. Gracias a Dios que el Señor no dejó encasillar a los discípulos allá en Jerusalén. Gracias a Dios que pudieron. Yo diría, alguien podría decir, da gracias a Dios porque vino la persecución. Es que ellos estaban eso está bueno aquí. Pero algunos se sienten bien, bueno. Antes de la muerte del Señor también los discípulos tenían como esa tendencia, ¿no? Se fueron por allá al monte, a la cima. Y cuando vieron la transfiguración, se vieron también que dijeron, Maestro, quedémonos aquí. Mientras que estaban allá contemplando, y ellos llenos de toda gracia y todo poder, habían abajo sus compañeros que no estaban diciendo quedémonos aquí. Antes estaban como queriendo huir, estaban luchando con un demonio abajo. Mientras unos gozaban arriba, los otros luchaban abajo con un demonio. ¿Y sabe? Cuando llegaron allí, de pronto hubo una queja. Señor, he traído a mi hijo
a tus discípulos. Pero mire, vea, no han podido. No han podido. Habrá queja esta mañana de algunos que a veces se encasillan. Algunos que no miran la necesidad de otros. Algunos que no miran que alguien necesita ser lleno del Espíritu Santo. No miran la necesidad de otros que necesitan ser liberados. No miran la necesidad de otros que pasan momentos difíciles. ¿Será que no miran, o es que están tullidos, o es que no pueden caminar, o solamente se han detenido a estar en la puerta? La rutina va, rutina viene. Lléveme, tráigame un culto rutinario para Dios. Pero salgámonos de esa rutina espiritual. Necesitamos ir más allá de la puerta. Necesitamos asirnos de uno que tenga esa facultad de decir: levántate y pasa con nosotros la puerta y entra. Y mientras pasaba la puerta, empezó entonces el paralítico a arrastrarse. La Biblia dice que entró. Me parece ver al paralítico cuando Pedro le dice: levántate en el nombre de Jesús, levántate y anda. Me parece ver al paralítico, aquel que estaba en la puerta, dando el primer salto, pasando el obstáculo. Y en esta mañana necesitamos pasar todo obstáculo que haya en nuestra vida. Hay puertas cerradas, hay muros cerrados en nuestra vida, hay momentos en que no le permitimos a Dios obrar, pero en esta mañana aquí está la fuente, aquí está el poder, aquí está la unción de Dios. Pasa el obstáculo, pásalo, bríncalo, por favor, bríncalo. Y dice la Biblia que entró saltando. Eso lo vemos en el capítulo 4 de los Hechos, porque todo está por un avivamiento. Olvídase del recipiente mohoso, olvídase de la capa de rutina, olvídase de los preceptos humanos, olvídase de esa ceremonia, de ser tan ceremonioso. No, es que yo lloro, pero yo no. Ay, hermano, si usted quiere tener un avivamiento en tu vida, obedézcale ¿a quién? Órele ¿a quién? Unidos ¿a quién? Avivamiento personal y evangelismo masivo. ¿Cómo queremos una iglesia? Es posible que esta mañana no sea en que esto vaya a llenarse de estruendo. No vamos a necesitar de una tambora aquí para sonarla, para que suene. No vamos a necesitar de unos platillos para que tocarlos. Lo que necesitamos es llenar un corazón de la unción del Espíritu Santo. Necesitamos una garganta que sea dócil para adorar a Dios, para engrandecerlo con el alma. Y que haya unas cuerdas vocales que podamos gritarle al mundo: arrepentidos y convertidos, y sálvense de esta perversa generación. Donde podamos decirle al creyente:
No viva una vida rutinaria, no viva una vida cualquiera así en Dios, porque algunos creen, yo vivo, y se ponen el manto raído, un manto que no tiene mucha cosa así. Pero en esta mañana Dios quiere hombres y mujeres que salgan de lo común, que salgan de lo común, que vayan más allá del quicio de la puerta de la vida religiosa, que vaya más allá donde Dios quiere ponerlo, que vaya más allá donde usted pueda sentir su presencia, donde haya una comunicación angelical, que vaya más allá donde haya un sentir de Dios en tu vida, donde pueda usted hablar con Él y decirle, Señor, yo te necesito ser lleno del Espíritu Santo, necesito hablar en lenguas, necesito llenura de tu Espíritu, necesito conducirme bien, necesito caminar despacio pero con buena letra. Porque esto no es del que corre la carrera, sino de aquel que en el momento ha tenido comunión con Dios. ¿Cómo está tu vida? Hermano, el verdadero Pentecostés, para que haya un derramamiento así del Espíritu Santo, es que usted ahora se ponga en pie. Llegaron las 8 de la mañana y no pasaba nada, pero había oración, había comunión, había obediencia y había unidad. Llegaron las 8:30 de la mañana, no pasaba todavía nada, pero había comunión, había obediencia, había oración y había ¿qué? Unidad. Llegaron las 8:45 de la mañana y no pasaba nada, pero había ¿qué? Obediencia. A ver, repítame conmigo. Había oración. Había ¿qué? Oración y comunión. Llegó las 8:50 de la mañana, ese gran día, primer día de la semana. Pero había obediencia, había oración, había comunión y había unión. Llegó las 8:57 de la mañana, no se oía nada. Como puede ser que esta mañana no se escuche nada aquí, pero había obediencia, había ¿qué más? Oración, había comunión y había ¿qué más? 8:58 y nada se oía. No había ni siquiera una llama por ahí. Pero había ¿qué? Repite conmigo, por favor. Obediencia, oración, unidad y avivamiento. 8:59. Obediencia, oración, unidad y avivamiento. Pero ¿qué pasará? Pero cuando llega el momento preciso, a la hora indicada, porque Dios no le coge la tarde, porque Dios es el mismo
ayer, hoy, por los siglos. Había obediencia, oración, comunión y avivamiento. Entonces, cuando llegan las 9 de la mañana, un soplo del cielo recio, y empezó Dios a manifestarse, porque Dios no tarda su promesa. Y en esta mañana Él no se hace esperar en esta iglesia de Paso Ancho, porque Él es el mismo. El Dios que bautizó en el Pentecostés es el Dios que bautiza esta mañana. Es el Dios que se manifestó en medio nuestro. Nosotros necesitamos de ese Dios maravilloso en esta mañana. ¿Por qué no lo adora? ¿Por qué no le sirve?